Cuando hablamos del arresto, tenemos que entender históricamente que nunca se pensó en la Constitución Nacional, y así lo señalaba el doctor Mayer, la imposibilidad de que el Estado privara preventivamente de la libertad a un sujeto antes de una sentencia condenatoria. La preocupación central del legislador constituyente estaba dada porque quien privara de la libertad al sujeto fuera una autoridad previamente establecida para tomar esta decisión. Esta es la principal preocupación en términos de privación cautelar de la libertad que había tenido el legislador constituyente, es decir, que no fueran fuerzas del poder, sobre todo que habían venido del poder militar, los que tuvieran la posibilidad de privar preventivamente de la libertad. Por eso el artículo 18, cuando habla del arresto, lo habla de una manera natural, incluso las fuentes constitucionales no reparaban en esta situación de que no se pudiera privar de la libertad a un sujeto antes de la sentencia condenatoria. La preocupación principal estaba dado porque el arresto fuera por orden escrita y de autoridad competente. Ahora bien, cuando uno habla de orden escrita, ahí es donde la autoridad competente, a mi modo de ver, queda clara que tiene que ser un juez. Porque es el único que tiene la facultad constitucional, a su vez, de dictar esta orden. Y a su vez, la situación de que la orden tenga que ser escrita, es decir, que no pueda ser una orden oral, viene vinculado a otra situación que es el principio de razonabilidad de los actos de gobierno. Es decir, la orden tiene que estar fundada. La fundamentación de la orden escrita, que tiene que ser dictada por un juez y que tiene que ser fundada, habla en contra de un argumento, sí, que está en el libro, que un poco es el motivador de estas jornadas, de que el arresto es una privación de la libertad de pocas horas o de pocos días. Justamente la necesidad de que la orden sea escrita y que esté fundada y que esté fundamentada en las pruebas de la causa, habla o hace referencia a un proceso donde se acumulan pruebas, donde tiene que haber una base de sospecha seria y fundada de que la persona a la cual se la va a privar de la libertad está efectivamente comprometida con la investigación, es decir, hay una presunción de que la persona efectivamente está comprometida en la imputación jurídico-penal. Por lo tanto, no es tampoco acertado hacer referencia a que uno priva de la libertad simplemente considerando un peligro. Sin más, uno priva de la libertad considerando un peligro procesal que viene arraigado sobre la base, es decir, sobre una presunción previa, que la persona está involucrada en un hecho que en principio parece como efectivamente cometido en el mundo real, que va a ser luego la materia de sometimiento a proceso o a juicio. Esta situación entonces de que haya una orden escrita, que esté en el marco de un proceso, que sea el juez el que tenga que dictar esta medida cautelar, ya nos hablan, digamos, en contra de que estemos hablando de privación de la libertad de poco tiempo o escaso tiempo. Son medidas que se presupone que están involucradas en el marco de una temporalidad equivalente a la razón jurídica que tiene uno al momento de dictarla. Es decir, si yo presupongo que la persona se va a sustraer del proceso, o ese es el fundamento bajo el cual dicto la medida cautelar, el tiempo que va a demandar la prisión preventiva es equivalente, digamos, a la presunción que yo estoy queriendo evitar, es decir, la fuga del imputado. Ahora bien, argumentar, digo entonces, que es breve, que la privación de la libertad es breve, no se compadece de este modo con el lenguaje constitucional. Se cambia de este modo el eje del lenguaje y no se advierte claramente que la plena validez de la Constitución, de la cláusula constitucional, no se refiere al concepto en sí de plazo razonable. Que el plazo razonable de la privación de la libertad está vinculado ya no a la legitimación de la prisión preventiva, sino a, para decirlo de algún modo, no al fundamento de que pueda existir o no la prisión preventiva, sino a la forma en que esta prisión preventiva se mantiene o se sustenta en el tiempo. Ahora bien, la presunción de inocencia, que es lo que se invoca como fundamento contrario a
la prisión preventiva, en realidad, a mi modo de ver, lo que hace en sí es darle un sentido a esta legítima prisión preventiva. Es decir, el sentido que tiene la presunción de inocencia es de que solamente se puede arrestar a una persona, es decir, arrestarla y someterla a proceso en la medida que los fundamentos en los cuales esta persona va a estar detenida preventivamente están claramente vinculados a un fundamento de naturaleza procesal. Este fundamento de naturaleza procesal al que vengo haciendo referencia es, como dice el doctor Brusón en el caso Barbará, el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio. Hasta aquí, yo diría, es el mundo del derecho, es decir, el campo jurídico, el campo de las normas que hacen que el encarcelamiento cautelar, es decir, que la prisión preventiva tenga un fundamento de legitimación. Lo que noto del discurso, el discurso reduccionista de la prisión preventiva que sustentan los autores del libro que se presentó antes, es que se pasa por alto, a mi modo de ver, en el fondo, que como dije antes, el derecho constitucional que sí habilita la prisión preventiva, desde el punto de vista normativo, digo, se pasa por alto que la discusión no está en el plano de las normas, es decir, no está en el plano del derecho, en el plano jurídico. Más bien diría que la discusión que plantea la abolición de la prisión preventiva está en el campo de la política, en el campo de lo político. No se trata entonces de plantear que la prisión preventiva es inconstitucional o es inválida cuando la propia Constitución es la que sustenta la prisión preventiva. Digo, entonces, la discusión desde esta perspectiva está en el plano del campo de la política. Y es allí que a mí me parece que se invierte la lógica con la cual empecé esta disertación. Es decir, si uno ve la prisión preventiva desde el campo de la política, más bien aquellos que plantean la abolición de la prisión preventiva pareciera quedarse cortos. Es decir, no serían, como dije al principio, los corajudos, sino que desde cierta perspectiva estarían planteando la situación desde una manera, a mi modo de ver, que se queda a mitad de camino y que ha sido bien presentada en el panel anterior, en la cual son ellos, en definitiva, quienes no plantean realmente el problema central, que es el poder punitivo. Es decir, en el fondo, en el discurso ese, lo que se campea, en el discurso de la inconstitucionalidad, o mejor dicho, de la no aplicación de la prisión preventiva, es la no aplicación de la pena, del derecho penal, a mi modo de ver. Desde esta perspectiva, digo yo, entonces, ellos en realidad son quienes, en cierta medida, se presentan de manera táctica o estratégica, queriendo abolir el derecho penal en plazo, digamos. Primero, empezar por la prisión preventiva. De esta manera, a mí me parece que, no teniendo razón jurídica, en términos de que el artículo 18, como dije antes, legitima el castigo, tampoco, desde el punto de vista político, me parece una decisión, digamos, muy arrojada. Es decir, una decisión que sea más bien revolucionaria, porque así como la criminología en la década del 70 pretendía abrir la cárcel, pareciera ahora que tan solo se pretende bajo esta política abrir la alcaldía, es decir, ir en un paso inferior.